todos, buen día. Juan Ignacio, Juan Mateo, para todos buen día. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que veo poca participación, no sabría por qué, pero veo poca participación hoy, 52, son poquito. Probablemente pueda haber un parcial por ahí dando vuelta. O porque es lunes. Es muy lunes. Puede haber personas en la sala de espera, profe. No hay nada, ¿eh? Acá no me aparece nadie. No, ahí estamos dejando de entrar. Vienen llegando de a uno o dos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver si hacemos el esfuerzo hoy y terminamos la parte de termodinámica. ¿Les parece? La clase pasada habíamos habíamos analizado el primer principio, ¿se acuerdan? O primera ley de la termodinámica. Su formulación matemática, ¿sí? Aplicaciones a las transformaciones en gas. También vimos las aplicaciones a las transformaciones en gas. Vimos un proceso isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático, cíclico. Todos esos procesos le hemos aplicado en la primera ley de la termodinámica. Hoy nos quedaría ver el segundo principio, forma de enunciarlo, o segunda ley de la termodinámica, forma de enunciarlo, el ciclo de Carnot, ¿sí? El ciclo de Carnot, y dentro del ciclo de Carnot, el rendimiento del ciclo de Carnot y el ciclo invertido, la eficiencia. Y para cerrar esta unidad vamos a ver el concepto de entropía, un concepto muy interesante. Nosotros vamos a ver que en el segundo principio, segunda ley de la termodinámica, no hay una fórmula matemática como la primera ley. En la primera ley, si ustedes recuerdan, el cambio de energía interna se producía cuando se transfería un sistema de energía por calor y por trabajo. Nosotros habíamos puesto un signo más porque esto lo hacíamos sobre el gas, ¿no es cierto? No por el gas. Muy bien. Entonces, esta es la expresión matemática de la primera ley de la termodinámica. Ahora, en la segunda ley, vamos a ver que en la segunda ley no hay una fórmula matemática, ¿sí? La segunda ley más bien es un planteamiento de imposibilidad. ¿Qué fenómenos pueden suceder y qué fenómenos no pueden suceder? ¿Sí? En el caso de la primera ley que se conoce como la ley de la conservación de la energía, no interesa de dónde venga la energía, el trabajo. Mientras que venga y vaya la energía, está bien. ¿Está bien? En cambio, en la segunda ley dice, bueno, no, hay situaciones donde se puede dar y en otras situaciones donde no se pueden cumplir. ¿Estamos? Así que vamos a ver. Antes de empezar acá, vamos a ver para terminar un proceso adiabático para un gas ideal.
El proceso adiabático para un gas ideal, el proceso adiabático para un gas ideal, para ver cómo se relaciona, por ejemplo, la presión, volumen, presión y volumen, ¿no es cierto? O temperatura y volumen en el caso de un proceso, adiabático. Si ustedes se fijan en esta gráfica, presión, volumen, ahí tenemos la gráfica de presión-volumen, ¿no es cierto? Recuerden que los procesos adiabáticos no había intercambio de calor, ¿sí?, entre el sistema y el medio ambiente, ni en una ni en otra dirección, y que la curva de un proceso adiabático tenía una pendiente mayor que la de las isotermas, que son estas curvas celestes, ¿sí? Esas curvas celestes que son las isotermas. ¿Estamos? Bueno, I y F son estados diferentes del gas. Si tenemos un estado inicial, lo llevamos a través de un proceso, en este caso sería una expansión adiabática, ¿no es cierto?, donde Q es igual a 0. Q es igual a 0. Eso lo habíamos dicho que lo podíamos hacer de dos maneras. Por ejemplo, si lo teníamos al cilindro, en este caso, al cilindro, tenía que ser un recipiente completamente aislado. Muy aislado. O hacerlo extremadamente rápida. Esas son las dos formas de llevar a cabo un proceso adiabático. De todas maneras, esto en la realidad es muy difícil, ¿no? Pero bueno, esas serían las dos formas. Para que Q sea igual a 0, tiene que tener un recipiente completamente aislado para que no intercambie energía entre el sistema y el medio, en una o en otra dirección, no puede intercambiar, o puede ser extremadamente rápido para que no le dé tiempo de absorber energía por calor. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a plantear, la primera ley de la termodinámica para un proceso adiabático infinitesimal y acompañado de un cambio de volumen diferencial de B, la primera ley de la termodinámica en los procesos infinitesimales va a ser el diferencial de energía interna es igual al diferencial de Q más diferencial de W. Esta es la primera ley. En el caso de la termodinámica, en el caso nuestro, diferencial de Q para un proceso adiabático, diferencial de Q es igual a 0. Por lo tanto, me queda que diferencial de energía interna va a ser, vamos a poner acá, diferencial de energía interna va a ser la diferencial de W. ¿Está bien? Nosotros la vez pasada calculamos, cuando vimos los calores específicos molares a volumen constante y a presión constante, vimos cómo se podía calcular la energía interna. ¿Está bien? Y la energía interna la podíamos calcular de esta manera. ¿Sí? Acuérdense que N es el número de moles, CB el calor específico molar a volumen constante y diferencial de T el diferencial de temperatura. ¿Está bien? Si nosotros tenemos acá, vamos de nuevo acá, tenemos diferencial por la primera ley de la termodinámica. Energía interna igual a diferencial de W. Ahí está. Ya sabemos que el cambio infinitesimal de energía interna lo podemos obtener de esta manera. Sabemos por definición que diferencial de trabajo es igual a menos P por diferencial de B. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué nos queda? Igualar. Si tenemos que diferencial de energía interna es igual a diferencial de trabajo, el diferencial de energía interna lo obtenemos como decíamos anteriormente, número de moles, calor específico molar a volumen constante por diferencial de T. Y el trabajo es menos P por diferencial de B. ¿Estamos? Ahora bien, supónganse que nosotros tomamos la ecuación de estado y tomamos derivada de la ecuación de estado. La derivada de la ecuación de estado va a ser esta. Fíjense, P por diferencial de B más B por diferencial de P igual a NRT, N diferencial de T. ¿Estamos? Si a esta ecuación nosotros le sustituimos diferencial de T, ¿de dónde lo vamos a sacar? De acá. ¿Sí? Diferencial de T va a ser igual a menos P por diferencial de B sobre N por CB. ¿Está bien? Y lo reemplazamos a este valor, que es diferencial de T, lo reemplazamos acá. ¿Sí? Ahí lo tienen ustedes. Si nosotros lo reemplazamos ahí, vamos a tener, lo reemplazo acá, para que ustedes vean, P por diferencial de B más B por diferencial de P va a ser igual a NR, N por R, por diferencial de T, pero diferencial de T dijimos que era menos P por diferencial de B sobre N CB. Acá se puede ver que el número de moles se pueden cancelar, número de moles se cancela y me quedaría esta igualdad. ¿Está bien? P por diferencial de B más B por diferencial de P igual a menos R. ¿Alguien se acuerda cuál era la relación que existía entre los calores específicos molares que me daba el valor de R? ¿Cómo era la relación que existía? Bueno, a ver si se acuerdan. Calor específico molar a presión constante menos el calor específico molar a volumen constante, la diferencia de estos calores específicos es exactamente igual al valor de la constante universal de los gases. Muy bien, ahí está Bautista. Exacto. Si yo los reemplazo acá, me quedaría P por diferencial de B más B por diferencial de P va a ser igual a menos R, ya no lo pongo más, va a ser CP menos CB sobre CB. Y eso va a ser igual a, no, ya lo vamos a ver. Ahí está, P por diferencial. Ahora, CB es factor común a los dos, por lo tanto me quedaría P por diferencial de B más B por diferencial de P va a ser igual a menos CP menos, CP sobre CB, y esto va a ser CB sobre CB, va a ser 1 por diferencial de B. La pregunta es, ¿se acuerdan cuál era, cómo se llamaba esta cantidad? Esta cantidad. El cociente entre el calor específico molar y el calor, a presión constante sobre el calor específico molar a volumen constante. Exponente adiabático. Exactamente, exponente adiabático, gamma. ¿Está bien? Epa. Ahí está.
Entonces nos va a quedar todo eso que teníamos nosotros ahí, nos va a quedar como lo que tenemos acá. Lo pongo acá, lo escribo acá. P por diferencial de B más B por diferencial de P, que va a ser igual a menos gamma menos 1 P por diferencial de B. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si nosotros dividimos a toda esta igualdad, a ambos miembros, si nosotros dividimos por P por B, ¿qué me va a quedar ahí? P por B, me va a quedar P por B. Entonces, si yo divido a todo eso, me va a quedar que este P se cancela con este P, este B se cancela con este B, y este P se cancela con este P. Me queda esta ecuación que tengo yo acá. ¿Sí? Me queda esa ecuación. Fíjense que en la fórmula que yo les he puesto acá en la última igualdad desapareció el signo menos. ¿Por qué? Porque le cambié el orden a gamma y al 1, ¿no es cierto? Lo multipliqué por menos 1. ¿Sí? Entonces ahí está que se fue el signo menos. ¿Estamos? Bueno, de todo esto, acá me queda diferencial de presión sobre la presión más gamma por diferencial de B sobre B. Ahora, si yo integro todo esto, me va a quedar, voy a integrar y voy a poner las constantes del otro signo igual, del otro lado del signo igual, y me va a quedar que la integral de diferencial de P sobre P va a ser el logaritmo natural de P. La integral de diferencial de B sobre B va a ser el logaritmo natural de B. Fíjense acá por la propiedad de los logaritmos, yo puedo escribir esta cantidad que va a ser logaritmo natural de P por B a la gamma igual a constante. ¿Está bien? Si esto es igual a constante, entonces P por B a la gamma se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, esa es la relación en un proceso adiabático. La presión por volumen elevado a la gamma se va a mantener constante. ¿Qué pasaba cuando teníamos dos estados diferentes del gas? Bueno, va a ser que la presión en el estado 1 por el volumen del estado 1 a la gamma va a ser igual a la presión del estado 2 por el volumen del estado 2 a la gamma. ¿Está bien? Ese sería en el caso de la presión. ¿Sí? Ahora bien, ¿puedo ponerlo en función de la temperatura? Y sí puedo ponerlo en la función de la temperatura. Fíjense que la presión, nosotros sabemos que la presión por volumen es la ecuación de estado, ¿no es cierto? nRT. ¿Está bien? Ahora, si yo despejo presión acá, la presión va a ser igual a nRT sobre B. ¿Está bien? Si yo lo reemplazo a la presión, digo que la presión, a ver, vamos a poner P por B a la gamma, va a ser igual a la presión, ya no va a estar más y se va a llamar, esto es constante, va a ser nRT sobre B. ¿Está bien? Esta sería la presión por el volumen a la gamma. ¿Está bien? Como N y R nosotros las consideramos constantes, entonces vamos a pasar todas las constantes para el otro lado del signo igual.
Y nos queda de esta manera. La temperatura por el volumen a la gamma. Y fíjense que este volumen yo lo puedo pasar como numerador, pero le tengo que cambiar el signo del exponente. ¿Sí? Denominador a numerador le cambio el signo de exponente. Entonces me queda temperatura por volumen a la gamma por el volumen a la menos 1. Todo eso es igual a una constante. Ya sabemos esa constante donde tenemos acá todas las constantes. Ahora, si nosotros aplicamos el producto de potencias de igual base, que sería B a la gamma por B a la gamma menos 1, entonces ¿a qué es igual eso? A la base y a la suma de los exponentes, suma algebraica de los exponentes. Por lo tanto, en este caso, la temperatura y el volumen se relacionan de esta manera en un proceso adiabático. ¿Estamos? Lo mismo pasa si tenemos 1 y 2 estados diferentes del gas. Decimos que la temperatura del estado 1 por el volumen del estado 1 a la gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura del estado 2 por el volumen del estado 2 a la gamma menos 1. ¿Estamos? Muy bien. ¿Sí? ¿Preguntas? Esto nos había quedado pendiente en la clase pasada, qué pasaba en el proceso adiabático. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces, ahora sí, entramos en máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, como dijimos, no hay una expresión matemática, no hay una fórmula matemática, sino un planteamiento de imposibilidad, de fenómenos que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. ¿Está bien? Fíjense que la primera ley de la termodinámica dijimos que es un enunciado de la conservación de la energía. Sin embargo, no dice nada acerca de por qué fenómenos que violan este principio no ocurren de manera espontánea. ¿Está bien? Acá está donde entra a jugar el papel de la segunda ley. Es decir, ponerle límites, ¿no es cierto? Ponerle límites a la primera ley, ¿no es cierto? Y dice de qué procesos se presentan y cuáles no se presentan. ¿Sí? Vamos a empezar por las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas, por ejemplo, antes que empecemos a definirla, una máquina térmica puede ser una máquina a vapor, puede ser el motor de combustión de un vehículo, eso es una máquina térmica. Esta máquina térmica lo que hace es transformar la energía que le da el calor, ¿no es cierto?, y convertirla en energía mecánica, ¿no? Hay una transformación de energía. Bien, vamos a definirla entonces a la máquina térmica. Una máquina térmica es un dispositivo que absorbe energía de un depósito térmico y con esa energía realiza un trabajo mecánico útil. Es decir, lo que hace la máquina térmica ahí está transformando la energía térmica en energía mecánica, ¿no? Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Bueno, entonces, esta es la máquina térmica. Se la presento a la máquina térmica. Ya vamos a ver un dibujito, un diagrama, ¿no? ¿Y cómo funciona la máquina térmica? Bueno, la máquina térmica funciona bajo un proceso cíclico. ¿Qué significa cíclico? Que se repite cíclicamente. A través de ese proceso, la sustancia traspasa por tres situaciones.
La primera situación absorbe energía de un depósito térmico que está a una temperatura alta. La segunda, con parte de esa energía absorbida, realiza un trabajo, ¿está bien?, sobre el medio ambiente, ¿sí? Y la parte de la energía que no pudo convertirla en trabajo, la cede a un depósito térmico que está a una temperatura más baja. Esquemáticamente, esta es una máquina térmica, ¿sí? Este es el depósito caliente, de a donde toma la energía, ¿sí? La máquina, fíjense, QH es la energía que toma. Esta es la máquina, parte de la energía que ha tomado del depósito térmico la convierte en trabajo y lo que no puede convertir en trabajo lo cede al depósito de frío. ¿Está bien? Un depósito que está, le dice depósito de frío, pero es un depósito que está a una temperatura menor. ¿Estamos? Fíjense que la máquina trabaja cíclicamente, ¿sí? La máquina trabaja cíclicamente. Si trabaja en un ciclo, si la máquina trabaja a través de un ciclo, ¿se acuerdan lo que era un ciclo? El estado inicial y el estado final coincidían, entonces no hay variación de energía interna, porque el estado inicial y final van a ser los mismos. Entonces vuelve a repetirse, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es considerar, acá vamos a cambiar un poquito los signos, fíjense. La máquina realiza un trabajo sobre el medio ambiente, ¿está bien? Entonces ahora la vamos a considerar a la máquina. Sobre la máquina se realiza un trabajo negativo, ¿no es cierto? Si la máquina realiza un trabajo positivo, sobre la máquina se está realizando un trabajo negativo. Entonces nosotros lo que vamos a tomar es que ahora la máquina está haciendo trabajo. Por lo tanto, tenemos que hacer el cambio de signo acá. ¿Se acuerdan que acá nosotros habíamos puesto un signo positivo porque el trabajo era sobre el sistema? Bueno, ahora le pongo un negativo porque es el sistema el que está haciendo trabajo. ¿De acuerdo? Esta es la máquina. Fíjense que ese nos quedaría la primera ley. Acá dijimos que el cambio de energía interna en un proceso cíclico, ¿no es cierto?, es igual a cero. Por lo tanto, nos queda. En definitiva, nos está quedando, para este caso, que Q menos el trabajo realizado por la máquina va a ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Q, que sería el calor neto absorbido, va a ser igual al trabajo que hace la máquina. ¿Y cuál es el calor neto absorbido? Bueno, el calor neto, Q neto, va a ser la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. ¿Está bien? Calor absorbido y el calor. Acá, para evitar cometer errores, nosotros vamos a tomar estos valores en valores absolutos. ¿Está bien? En valores absolutos. Muy bien. Y ahora no nos queda otra que definir, ¿no es cierto?, definir la eficiencia térmica de una máquina. En algunos textos, como el Serway, habla de la eficiencia térmica de una máquina y lo expresa con esta letra E. En otros libros puede estar expresada con la letra eta. ¿Sí? Pero bueno, las dos son la eficiencia térmica de una máquina. ¿Cómo se define la eficiencia térmica de una máquina térmica? Se define como el cociente entre el trabajo neto realizado por la máquina térmica y el calor absorbido de la fuente caliente, ¿no es cierto? ¿Sí? Como está acá. Esa es la eficiencia térmica.
En el caso de esto, fíjense que el trabajo hecho por la máquina es la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. Recuerden ustedes, calor absorbido, acá está la máquina, calor cedido, perdón, trabajo realizado y calor cedido. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos que el calor, fíjense que lo podemos escribir así, el calor absorbido de la fuente caliente tiene que ser igual sí o sí al trabajo que realiza la máquina más el calor que se da a la fuente caliente. Eso sería escrito de otra manera. Muy bien, veamos la eficiencia térmica. Es el cociente entre el trabajo realizado en la máquina y la energía absorbida de la fuente caliente, ¿no es cierto? De la fuente caliente. El trabajo dijimos que es la diferencia entre el calor absorbido menos el calor cedido en valores absolutos sobre el calor, fíjense que podemos ponerlo sobre el calor absorbido, ¿no? Si no sabemos que esto es el factor común de los dos, entonces podemos escribir que la eficiencia térmica es igual a 1 menos calor cedido sobre el calor absorbido. ¿Está bien? Acá le puso C y H de frío y calor en inglés. Por eso tienen C y H. ¿Estamos? Esa es la eficiencia térmica de una máquina. Ahora, la eficiencia térmica de una máquina siempre es, en este caso, es menor que 1. ¿Está bien? No podría ser igual a 1 porque si es igual a 1, E sería igual a 1, significa que QC es igual a 0. O es muy pequeñito, ¿no es cierto? Y esto no se puede decir. Entonces, ahí vamos a ver la forma de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica. Acá hay un planteo de imposibilidad. ¿Está bien? Una máquina térmica, para que ustedes tengan una idea, una máquina térmica debe andar alrededor de 25-30%. Aproximadamente. Un motor a combustión de un auto, por ejemplo. ¿Sí? Un motor a combustión de un auto. 30-35%. Esa sería la eficiencia. Esto, como nosotros lo podemos escribir como un número menor que 1, también lo podemos escribir en porcentaje, ¿no es cierto? ¿Estamos? Bueno. Acá este señor dice, Kelvin-Planck, dice, es imposible construir una máquina térmica que funcionando en un ciclo no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito térmico y la realización de una cantidad igual de trabajo. Esto es una máquina imposible, esto que está acá, es una máquina imposible para Kelvin-Planck. No se ha podido lograr, ¿no? Es decir, que tome energía de un depósito caliente y que toda esa energía la convierta en trabajo, sin entregar nada al depósito de frío. ¿Está bien? Esta es una forma de enunciar la segunda ley, un planteamiento de imposibilidad. ¿Sí? Muy bien. Ahí está don Kelvin-Planck. Procesos, acá vamos a ver procesos reversibles e irreversibles. Vamos a ver esto para que después podamos seguir avanzando sobre el ciclo de Carnot, que es una máquina teórica, ¿no? Máquina térmica teórica. ¿Qué son los procesos reversibles? Es aquel proceso por el cual el sistema puede devolverse a las condiciones iniciales a lo largo del mismo camino y para el cual cada punto a lo largo de dicho camino esté en equilibrio térmico. Ya habíamos hablado del equilibrio térmico anteriormente, dijimos que cada partecita del sistema tiene que estar a igual presión y temperatura, ¿no es cierto? Esa es la condición de equilibrio térmico.
¿Qué dice este enunciado? Dice lo siguiente, que un proceso reversible, vamos a tener una gráfica presión-volumen, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esto, ahí un estado, vamos a suponer, vamos a suponer ahí que tenemos un estado inicial, después tenemos a lo largo de esa trayectoria, tenemos un estado final, o un estado 1 o 2, 1, 2. ¿Sí? Dice que el proceso reversible es aquel que yo puedo devolverlo. Fíjense, pasé de un estado 1 a un estado 2. ¿Está bien? Pasé así, en esta dirección. El estado reversible es aquel que lo puedo devolver a las condiciones iniciales siguiendo el mismo camino. ¿Sí? Es decir, puedo volver del estado 2 al estado 1. ¿Está bien? Para que esto ocurra, nosotros tenemos que saber cuál es la trayectoria. ¿Sí? Ese sería un proceso reversible. ¿Estamos? Hay que conocer la trayectoria en un diagrama PV. ¿Y cuáles son? Por supuesto que en este tiene que mantener el equilibrio. En todo momento tiene que mantener el equilibrio térmico. ¿Y cuáles son los procesos irreversibles? Bueno, el proceso irreversible que no cumple con las condiciones de un proceso reversible. Por ejemplo, en un proceso irreversible puedo conocer, acá dibujo un diagrama PV, puedo conocer el estado inicial y puedo conocer el estado final, pero no sé cuál fue la trayectoria que hizo de un estado a otro. Entonces no lo puedo devolver por el mismo camino a las condiciones iniciales. ¿Está bien? Fíjense un ejemplo de procesos irreversibles. Tomar un objeto, temperatura, ¿no es cierto? Una temperatura alta, H, digamos H, y una temperatura baja, fría. Y los ponemos en contacto térmico. ¿Qué creen que va a pasar? TH mayor que TC. ¿Qué creen que, o TF, ¿qué le puse ahí? TF. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Va a haber un intercambio de energía y van a llegar al equilibrio térmico. Exactamente. La energía siempre va a fluir del objeto más caliente hacia, digamos, la energía va a fluir del objeto que tiene mayor temperatura hacia el objeto que tiene menor temperatura. ¿Ustedes se imaginan que pase lo contrario? Que la energía fluye del objeto de menor temperatura hacia un objeto de mayor temperatura. Esto no es algo natural, ¿no es cierto? Entonces, eso es un proceso irreversible. No puede pasar, claro. Siempre la energía va a fluir del objeto que tiene una temperatura más alta hacia un proceso
perdón, hacia un objeto que tiene una temperatura más baja. ¿Está bien? Estos procesos irreversibles también son conocidos como procesos unidireccionales. ¿Estamos? Muy bien. Voy a limpiar la pantalla un poquito, así vemos la máquina de Carnot, ¿les parece? Acá esta partecita la vamos a sacar. Es algo así como cuando ustedes dejan un cubito de hielo sobre la mesada de la cocina. ¿Sí? Dejan el cubito de hielo sobre la mesada de la cocina, el cubito de hielo absorbe energía del ambiente y de la mesada y se derrite, aumenta la temperatura y se derrite. Pero a nadie se le ocurre que esa masa de agua va a entregar energía a la mesada y al ambiente para volverse a formar el cubito de hielo, ¿no es cierto? Eso es lo que estaría pasando. Bueno, veamos la máquina de Carnot. Este señor Sadi Carnot, este señor que fue un francés, murió muy joven, ¿sí? Creo que alrededor de los 31, 32 años. Este señor estaba muy preocupado por la eficiencia térmica que tenían las máquinas. En esa época, 1824 aproximadamente, perdón, 1824, las máquinas térmicas que había en el momento tenían una eficiencia térmica alrededor del 5%. Es decir, se gastaba mucha energía y se producía poco trabajo. ¿Sí? Entonces, esa preocupación lo llevó a describir una máquina térmica teórica, ¿no es cierto? Llamada la máquina de Carnot, ¿sí? Esta máquina térmica es reversible, trabaja cíclicamente y lleva a cabo dos transformaciones, adiabáticas y dos isotérmicas. Acá se los presento, el ciclo de Carnot, a ver si puedo, acá si lo pueden ver, un diagrama PV. Acá tenemos la presión, volumen, estas curvas celestes son las isotermas y estas café que están acá son las adiabáticas, ¿sí? El proceso cíclico, por ejemplo, es una expansión isotérmica, ya lo vamos a ver bien en detalle, una expansión isotérmica, una expansión adiabática, una compresión isotérmica, una compresión adiabática. En ese proceso cuando se expande isotérmicamente, para mantener la temperatura constante, tiene que tomar energía de una fuente caliente. ¿Sí? Si no, no podrían mantener la temperatura constante. Cuando lo hace adiabáticamente, no hay intercambio de calor con el medio ambiente. Y cuando se comprime isotérmicamente, tiene que ceder energía para mantener esa temperatura constante. Luego se vuelve a comprimir adiabáticamente, donde no intercambia energía. Esto es una máquina teórica, ¿sí? Una máquina teórica. Esto es conocido como el ciclo de Carnot, ¿sí? Por eso dice, trabaja cíclicamente y realizando dos transformaciones adiabáticas y dos transformaciones isotérmicas. ¿Sí? A ver si lo puedo poner acá. AB. Ahí miro el chat. AB, BC. Vamos a ver CD y DA. Bien. Eso sería expansión isotérmica.
Esta es la fuente caliente, mantiene constante la temperatura. BC es una expansión adiabática. Epa, aquí puse. En esta expansión adiabática, Q es igual a 0. En CDE hay una compresión isotérmica de frío constante, y en BD, DA es una compresión adiabática. Q igual a 0. Ahí está. Bueno, eso sería básicamente. Entonces, Carnot demostró que esta máquina térmica reversible porque podía ser funcional en un sentido o en otro sentido, tiene la máxima eficiencia posible cuando funciona entre dos depósitos térmicos, de manera que estableció el límite superior de eficiencia de todas las máquinas que funcionen entre las dos mismas temperaturas. Eso es lo que quería hacer Carnot con esta máquina teórica, ver cuál era el límite de eficiencia de una máquina térmica. ¿Sí? No sé qué dicen H ahí, a ver. ¿O quedó de antes eso? Bueno. Entonces eso es lo que quería hacer Carnot. Decir, a ver, analizar cuál es el límite máximo de eficiencia de una máquina. Si esta es una máquina teórica, todas las máquinas reales tienen que estar por debajo de esa eficiencia. ¿Está bien? Por lo tanto, la máquina de Carnot es la que realiza mayor trabajo entre las máquinas que funcionan a las mismas temperaturas. Vamos a suponer que la sustancia de trabajo que estamos utilizando es un gas ideal contenido en un cilindro. Y acá está el dibujito de cómo se hace esto. Bueno, acá hay una fuente, un depósito térmico, una temperatura alta. Cuando el gas se expande, toma energía. ¿Está bien? Cuando el gas se expande, toma energía. Cuando el gas se expande adiabáticamente, no toma energía. Cuando el gas se comprime, ahí se comprime, cede energía, y acá cuando se comprime adiabáticamente no cede energía. Y se vuelve a repetir. Es un ciclo, ¿no? Se vuelve a repetir todo esto. Perfecto, muy bien. En el proceso AB hay una expansión isotérmica a una temperatura H. Durante el proceso, gas absorbe energía en forma de calor del foco térmico a través de la base del cilindro. Bueno, esta es una de las imposibilidades que tiene de construir esta máquina de Carnot. Acá, el cilindro, para que tome energía de la base, tiene que ser un material conductor. Pero para producir una expansión o una compresión adiabática, tiene que ser un cilindro completamente aislado. ¿Está bien? Entonces, de conductor a aislado, y de aislado a conductor, y de conductor a aislado. Entonces, eso es una de las imposibilidades que tiene de la construcción de esta máquina. Bueno, acá decíamos que el gas realiza un trabajo empleado en elevar el émbolo. ¿Cuál sería el trabajo acá? A ver, ayúdenme. ¿Cuál sería el trabajo? ¿Cómo calcularíamos el trabajo AB? Para una temperatura constante, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de proceso es constante? Temperatura constante.
isotérmico. Entonces esto va a ser N por R por la temperatura H por logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Y el volumen final en este caso sería volumen, acá lo vamos a poner inicial, va a ser el volumen A y el final va a ser el volumen B. Volumen B y acá va a ser el volumen A. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Y en este caso, acá, ¿cómo sería? ¿Cómo se relaciona acá la temperatura del gas y la temperatura y el volumen del gas? Bueno, en un proceso adiabático, fíjense, entre el punto B y el punto C, ¿qué sería? Temperatura H del estado B, H por el volumen de B a la gamma menos 1, esto lo acabamos de ver recién. Tiene que ser igual a la temperatura de la fuente fría, fíjense, fuente caliente y fuente fría, ¿no? Temperatura de la fuente fría por el volumen de la fuente fría, del punto C a la gamma menos 1. Y así sucesivamente. Acá el trabajo que va a haber acá va a ser igual. El trabajo va a ser de C a D. Va a ser N, R, TH, logaritmo natural de volumen D sobre el volumen C. Volumen C. Ahí está. Y acá de nuevo. Y acá va a ser C por el TD sería. Ah, le erré acá. Vamos a poner acá. Bueno, sí, está bien. TC por el volumen D a la gamma menos 1 igual a TH por el volumen NA a la gamma menos 1. Y ahí hicimos el ciclo, ¿no? Trabajo isotérmico, acá la relación temperatura-volumen en un proceso adiabático, trabajo isotérmico, compresión, y acá adiabático. Bueno, acá fíjense que la compresión, ¿sí? Este sería la compresión. Acá el volumen final va a ser menor que el volumen inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Y acá el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. Bueno, perfecto. Esto del signo va a tener, depende de quién haga el trabajo. ¿Sí? ¿Quién haga el trabajo? ¿El medio o el sistema? En este caso estamos trabajando con el sistema. Muy bien. Bueno, ahí tenemos AB, expansión isotérmica, BC, expansión adiabática, CD, compresión isotérmica, y DA, compresión adiabática. Veamos la eficiencia térmica del ciclo de Carnot, ¿sí? Del ciclo de Carnot. Nosotros habíamos dicho por definición que la eficiencia térmica de una máquina térmica era igual al trabajo hecho por la máquina sobre el calor absorbido, ¿no es cierto?, de la fuente caliente, ¿sí? Discúlpenme, voy a dibujar mejor. Esto es por definición. Este es W máquina sobre QH. Ahí está. Eso, o también podemos decir que es 1 menos QC, todo en valor absoluto, sobre QH. Ahí está. Esa es por definición la eficiencia térmica. Bueno, en el caso de la eficiencia térmica de una máquina de carbón, se puede demostrar que la relación entre los calores absolutos de la fuente fría y la fuente caliente es igual a la relación que existe entre las temperaturas.
Fíjense entre las temperaturas, a ver la gráfica entre la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente alta, ¿no es cierto? Esto se puede demostrar, si tenemos tiempo lo vamos a hacer ahora, matemáticamente es muy simple, lo podemos demostrar. Bueno, entonces, si esto es real, tomando la definición de eficiencia térmica y reemplazando por las temperaturas, la eficiencia térmica de una máquina de Carnot se presenta de esta manera. Es decir, la eficiencia térmica de la máquina térmica de Carnot es 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora bien, para que tenga una eficiencia alta, fíjense, para que tenga una eficiencia alta, estas dos temperaturas yo las tengo que separar más. Es decir, la temperatura de la fuente fría tiene que ser baja y la temperatura de la fuente caliente tiene que ser muy alta. ¿Está bien? Si suponiendo que no es posible la temperatura de la fuente fría la hacemos tan baja que llegan a 0 Kelvin, eso es imposible, ¿no es cierto? No hay posibilidad de que sea 0 Kelvin, ahí tendríamos una eficiencia de la máquina térmica de Carnot del 100% o del 1 o 100%, ¿no es cierto? Depende de cómo uno lo presente, ¿no? Esto es imposible. Es imposible que la temperatura, esto es todo en temperatura absoluta, es esto que TC es igual a 0 Kelvin. Esto es imposible. Imposible, ¿está bien? Si esto ocurriera, la eficiencia sería del 1 o el 100%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ni siquiera la máquina de Carnot, que es una máquina teórica, puede lograr el 100% de eficiencia. ¿Está bien? Acá lo he puesto, 0 Kelvin, me olvidé del Kelvin. Esto no puede pasar. ¿Está bien? No va a pasar. ¿Estamos? Sí se puede aumentar la eficiencia de la máquina térmica al aumentar la temperatura alta y bajar la temperatura de la fuente fría. ¿Sí? Si las dos temperaturas, la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente del depósito térmico a temperatura alta son iguales, es decir, no hay diferencia de temperatura, la eficiencia va a ser igual a 0. Recuerden que acá, en el gráfico, el trabajo realizado por la máquina de Carnot es toda el área que está comprendida dentro de esa gráfica. ¿Está bien? Toda esa gráfica. Si a la temperatura la llevo más arriba, por ejemplo, y a la otra más abajo, voy a tener un área más grande. Entonces voy a lograr eficiencia. ¿Qué dice el enunciado de Carnot? Ya vimos una forma de enunciar la segunda ley, que era la de Kelvin-Plan. Ahora vamos a ver el enunciado de Carnot. ¿Qué dice este señor Carnot? Dice, todas las máquinas de Carnot que funcionan entre las dos mismas temperaturas tienen la misma eficiencia. ¿Está bien? Y dice también que todas las máquinas reales son menos eficientes que la máquina de Carnot, porque todas ellas operan de forma irreversible. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que decía este señor Carnot. Recién vimos los procesos reversibles e irreversibles. Esta máquina la podríamos llevar por un camino, ya lo vamos a ver más adelante, en el sentido contrario, y vamos a hacerla funcionar como una bomba de calor o un refrigerador.
Muy bien. Bombas de calor o refrigeradores. Estos refrigeradores no es ni más ni menos que la heladera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las bombas de calor, por ejemplo, son los aire acondicionados en modo calefacción en invierno. Esas serían las famosas bombas de calor o refrigeradores, que esto es la heladera. La función que cumple, por ejemplo, la heladera, fíjense ustedes que la heladera lo que tiene es que adentro del gabinete, ¿no es cierto?, saca el calor. Todo eso lo saca. Ese calor, es temperatura baja, ¿no es cierto?, QC. Lo saca y lo lleva a la parte posterior de la heladera, y en la parte posterior hay una placa negra por lo general, que ese calor absorbido dentro del gabinete es entregado al ambiente. ¿Está bien? Entonces, lo que hace esa heladera, repito, saca el calor de adentro del gabinete y lo entrega al ambiente, que está a una temperatura más alta. Pero esto no lo puede hacer sin la entrada de energía. Esto sí o sí tiene que estar enchufado, ¿está bien? Para que el motor haga todo ese trabajo. Entonces estamos entrando energía, en este caso energía eléctrica, ¿no es cierto?, para que ese proceso se cumpla. Esta sería la representación de una máquina frigorífica o una bomba de calor, ¿sí? Toma energía de la fuente fría y la entrega a la fuente caliente o al depósito caliente. Esto no podría ser sin la entrada de energía por trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros le quitamos esta parte? ¿Podría circular la energía de un depósito frío a un depósito caliente naturalmente? No, profesor. No, esto es imposible. Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber una entrada de energía por trabajo. ¿Estamos? Ese es un refrigerador o una bomba de calor. ¿Está bien? En este caso, QC es la energía absorbida del depósito frío y QH es la energía que se entrega al depósito caliente. En el caso de la heladera, este sería el gabinete, a donde están los alimentos, y este sería ¿dónde? El ambiente donde está ubicada la heladera, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la entrega al ambiente. Exactamente. Muy bien. Acá el CERGO le llama COP, coeficiente de performance, of performance, ¿sí? Que es una forma de decir que es la efectividad de una bomba de calor o una, en este caso, de la bomba de calor. ¿Sí? Coeficiente, dice modo de enfriamiento, este sería como un refrigerador. Calor absorbido de la fuente fría sobre el trabajo, ¿no es cierto? Todo en valor absoluto. Y acá al final se le agregó el coeficiente COP, la efectividad de la bomba del refrigerador de Carnot. Este sería de Carnot, del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, haciéndolo funcionar en sentido inverso, sería como un refrigerador o una bomba de calor la más eficiente que existe, ¿no es cierto? Porque es teórico, ¿no? Eso sería para la máquina de Carnot. En el caso de una bomba de calor, como refrigerador, una bomba de calor,
el coeficiente de efectividad dice que es QH, el calor que va a entregar al depósito que está caliente, QH, sobre el trabajo. ¿No es cierto? Es decir, sabíamos que el trabajo es la diferencia entre QH y QC, ¿no es cierto? Y acá al final le pusimos en forma de Carnot. Es decir, la bomba de calor más eficiente que existe, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí tenemos. Enunciado de Clausius, otra forma de enunciar la segunda ley de la segunda ley de la termodinámica. Dice así: es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua mediante calor desde un objeto a otro a mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. Es decir, esta es la máquina imposible para Clausius. ¿Está bien? ¿Por qué no puede pasar esto? Porque no es una dirección natural del sentido de la energía, ¿no es cierto? Del calor. No es una dirección natural que vaya de una fuente fría a una fuente caliente. Entonces, esto es lo que plantea Clausius. Esto es igual a cero. Una bomba de calor imposible. Imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua mediante calor desde un objeto a otro a mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que decía don Clausius. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. Bueno. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Y ahora tenemos este concepto que es muy importante, el concepto de entropía. ¿Sí? Concepto de entropía. Dice que, fíjense que la segunda ley de la termodinámica fue un planteamiento de imposibilidad. Fueron tres enunciados. El enunciado de Kelvin-Plan, que decía que la máquina térmica imposible, la máquina de Carnot, que decía que, bueno, que no podía haber eficiencias más altas que esa máquina, y el enunciado de Clausius, que también decía que era imposible construir un refrigerador o una bomba de calor perfecta que toma energía, ¿no es cierto?, de una fuente fría, ¿sí?, hacia un depósito caliente sin la entrada de trabajo, ¿no es cierto? Sin la entrada de energía por trabajo. Muy bien, eso era lo que decía la segunda ley. Bueno, este concepto de entropía es la parte, algunos textos, algunos autores dicen que es la parte cuantitativa de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Y vamos a ver cómo se define la entropía. Dice, los sistemas aislados tienden al desorden y la entropía es una medida de desorden. ¿Está bien? Fíjense, vamos a ver. Vamos a suponer que en una habitación hay moléculas de aire, ¿sí? Y la mitad de las moléculas tienen el vector velocidad dirigida a la derecha. Y la otra mitad de las moléculas tiene el vector velocidad dirigida a la izquierda. ¿Está bien? Esa sería una situación ordenada. ¿Está bien?
Y eso es imposible, porque las moléculas, por lo general, se mueven en forma azorosa, en todas las direcciones, y cambian la dirección y la rapidez de la misma, ¿no es cierto? E incluso el cambio de rapidez se produce por las colisiones, ¿no es cierto? Esta situación sería un ejemplo de desorden, ¿está bien? Una idea de desorden. No sé si fui claro con eso. Sí, se entiende, profe. Bien, bueno, perfecto. Vamos a ver cómo se calcula el cambio de entropía. Vamos a considerar un proceso infinitesimal. Esto es importante, un proceso infinitesimal en el que si en un sistema cambia de estado, de un estado de equilibrio a otro. Entonces, consideramos un proceso infinitesimal en el que un sistema cambia de un estado de equilibrio a otro. ¿Está bien? Suponiendo que el diferencial de Q sea la cantidad de energía transferida por calor cuando el sistema sigue una trayectoria, y esto es importante, una trayectoria reversible entre los dos estados. ¿Sí? Importante, una trayectoria reversible entre los dos estados. El cambio de entropía, ¿sí?, va a ser igual a la cantidad de energía para el proceso reversible necesaria que nosotros entregamos en ese proceso reversible, dividida en la temperatura absoluta del sistema. Es decir, diferencial de S, que es entropía. Fíjense que la entropía normalmente la indicamos con una letra S, ¿sí? Esa sería la entropía. En este caso, para un proceso infinitesimal, tendríamos un cambio de entropía para este proceso infinitesimal reversible. Eso sería. ¿Está bien? Cambio de entropía para un proceso infinitesimal reversible. La unidad de entropía, fíjense que tiene una unidad de energía, que sería Q, por ejemplo, y una unidad de temperatura absoluta. Por lo tanto, esto es igual a Joule Kelvin. ¿Sí? Joule Kelvin. Esa es la unidad de entropía. Fíjense que acá este concepto de entropía puede ser que se cortó el micrófono por unos segundos. No sé, Alejandro, la verdad que no sé. Ah, claro, cuando estaba escribiendo hice silencio. Ahí está. Perfecto. Cuando estaba escribiendo. Como la entropía, decíamos, como la entropía es una medida de desorden de un sistema en un estado específico, es una variable de estado. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos las variables de estado y dijimos, estas son algunas? ¿Cuáles eran las variables de estado que habíamos visto? La variable de estado, habíamos visto la presión, el volumen, la temperatura y la energía interna. ¿Está bien? Bueno, ahora le vamos a agregar la entropía, ¿sí? Como otra variable de estado, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense que las variables de estado no dependen del camino por donde pasan de un estado a otro, sino dependen solamente de los estados iniciales y el estado final, nada más. No interesa, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo un estado 1 y un estado 2, ¿sí? El cambio de energía interna que va a haber entre esos dos estados no importa por qué trayectoria va a seguir, siempre y cuando los estados inicial y final sean los mismos. En el caso de la entropía, también. El cambio de entropía para dos estados, por cualquier posible trayectoria reversible, el cambio de entropía siempre va a seguir siendo el mismo, ¿no es cierto? Es una variable de estado, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo sería el cambio de entropía en un proceso finito? Bueno, si nosotros teníamos un cambio de entropía para un proceso infinitesimal reversible, diferencial de S igual a diferencial de Q sobre T, entonces para un proceso, el cambio de entropía para un proceso final va a ser diferencial delta S, que sería este delta S, que sería S del estado 2 menos S del estado 1, ¿no es cierto? Un cambio de entropía, ¿sí? Muy bien. Ahí está. El cambio de entropía, esto no depende no depende de la trayectoria, es una variable de estado. Esto es para procesos reversibles. Cambio de entropía para procesos finitos reversibles, ¿no? Reversible. ¿Qué pasa para los procesos irreversibles? Y ahí se arma el problema, pero no es tanto el problema. Ahora lo vamos a solucionar. Acá le puse la convención de signo. Si el calor ingresa al sistema, calor positivo, la entropía del sistema aumenta. Si el calor disminuye, sale del sistema, la entropía del sistema disminuye. ¿Qué sería el caso de un proceso? A ver, ¿ustedes se acuerdan de lo que es un proceso irreversible? El que no cumplía con las condiciones de reversible. Exactamente. O sea, que no podía volver por el mismo camino a su mismo estado inicial o algo así. Claro, porque no conocíamos la trayectoria. ¿Está bien? No conocía la trayectoria. Pero acá vamos a utilizar un truco. Miren, nosotros sabemos, como el caso de la energía interna, la entropía entre dos estados, 1 y 2, vamos a poner acá, 1 y 2, el cambio de entropía que hay entre esos dos estados es independientemente de la trayectoria que una esos dos estados. Trayectorias reversibles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no importa por qué posible trayectoria reversible conecte el estado 1 y el estado 2. El cambio de entropía va a ser exactamente el mismo. Delta S va a ser siempre el mismo. En el caso de los procesos irreversibles, lo que nosotros tenemos, el problema que tenemos, que conocemos el estado inicial y el estado final. Entonces, lo que nosotros hacemos es suponer un proceso reversible cualquiera que una esos dos estados, ¿no es cierto? Que conecte esos dos estados. Entonces, supongo un proceso reversible, una trayectoria reversible que contenga a esos dos puntos, ¿no es cierto? Suponemos. ¿Sí? Suponemos un proceso reversible cualquiera. Y una vez que ya tenemos el proceso reversible que contiene el estado 1 y el estado 2, ¿y cómo hacemos? Y bueno, calculamos como siempre el cambio de entropía, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hacemos ahí es un pequeño truco para los procesos irreversibles.
suponemos un proceso total, el cambio de entropía necesita que el estado 1 y el estado 2 sean esos nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el cambio de entropía va a depender del estado 1 y del estado 2. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál sería el cambio de entropía? Ahora vamos a ver el cambio de entropía en una máquina de Carnot. Bueno, el cambio de entropía en una máquina de Carnot, pero acá tenemos que ver el cambio de entropía en un proceso isotérmico. Isotérmico reversible. Ahora, acá lo vemos primero. Cambio de entropía para proceso isotérmico reversible. Todo está en tema de procesos reversibles. Bien, nosotros sabemos que el cambio de entropía, ¿no es cierto?, para un proceso finito, dijimos que la entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1. Y eso es igual a la integral entre el estado 1 y el estado 2 de diferencial de Q sobre T. ¿Está bien? Ahora bien, si la temperatura se mantiene constante, yo puedo sacar del signo integral T. Entonces me queda 1 sobre T integral entre 1 y 2 de diferencial de Q. ¿Está bien? Y la integral de diferencial de Q no es ni más ni menos que es Q sobre T. Entonces ese es el cambio de entropía. Cambio de entropía para un proceso isotérmico reversible. Entonces se calcula de esta manera. ¿Sí? Mucho más sencillo. Muy bien. Volvemos a la página anterior. Bien. Fíjense que el cambio de entropía en una máquina de Carnot, si ustedes recuerdan la máquina de Carnot, teníamos dos isotérmicas. Una isotérmica de la fuente caliente y otra isotérmica de la fuente fría. ¿Está bien? Acá yo no voy a calcular en los procesos adiabáticos porque no hay entrada de energía por calor. ¿Está bien? En los procesos adiabáticos no hay. ¿Sí? Entonces voy a calcular en los procesos isotérmicos. Acá voy a calcular el cambio de entropía. Acá entra energía, UH, y acá sale la energía QC. Ahí está, perfecto. Entonces, para estos procesos isotérmicos, por ejemplo, AB, sería un cambio de entropía de QH sobre TH, menos el cambio de entropía de CD, el proceso de compresión CD. ¿Está bien? Perfecto. Esto nosotros sabíamos que esta cantidad eran iguales. No la hemos demostrado, pero la vamos a ver si lo demostramos. Si esto lo reemplazamos en la expresión anterior, vamos a ver que el cambio de entropía en el ciclo de Carnot, el cambio de entropía en el ciclo de Carnot va a ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que en esta máquina teórica, reversible, cíclica, no hay cambio de entropía. Si bien puede aumentar la entropía cuando entra energía, va a ceder la misma cantidad de energía. ¿Sí? Al ceder energía va a disminuir su entropía. ¿Estamos? Por lo tanto, el cambio total de entropía va a ser 0 en una máquina de Carnot. ¿Qué significa que sea 0 el cambio de entropía? No hay aumento ni disminución. ¿Está bien? No hay aumento ni disminución. Entonces, para cualquier ciclo reversible, el cambio de entropía es igual a 0.
¿Estamos? Pero como no hay ciclos reversibles en la realidad, siempre la entropía tiende a aumentar. Bueno, acá es lo que yo le comentaba, cambio de entropía en procesos irreversibles. Se puede calcular el cambio de entropía en algún proceso irreversible entre dos estados cualquiera. Al idear un proceso reversible o una serie de procesos reversibles entre los dos estados. Enunciado de la entropía de la segunda ley de la termodinámica. Fíjense que yo les decía que la entropía es la parte cuantitativa que tiene la segunda ley de la termodinámica, ya que antes habíamos hecho unos planteamientos de imposibilidad, ¿no? Dice, la entropía del universo aumenta en todos los procesos reales. La entropía del universo aumenta en todos los procesos reales. No puede haber un proceso en que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. A medida que el universo se va degradando, significa que se pierde la oportunidad de aprovechar la energía para realizar trabajo. Ahí vamos a ver un ejemplo. Como los procesos naturales están ocurriendo constantemente en el universo, llegará un día en que la temperatura en todas sus partes se habrá uniformado, entonces no habrá más posibilidad de realizar trabajo útil. ¿Sí? Y todos los procesos biológicos, químicos y físicos habrán cesado por completo. A eso se le conoce como la muerte térmica del universo. Vamos a ver un ejemplo. Mira, mezclar agua fría y agua caliente. ¿Les parece? Vamos a mezclar las dos. Vamos a tener acá 1 kilo de agua. Un kilogramo de agua. Vamos a ponerlo. Dos a diferentes temperaturas, ¿no? ¿Está bien? Esta va a estar a una temperatura de 100 grados Celsius. Y esta va a estar a una temperatura de 0 grados Celsius. Este sería té frío, 0 grados Celsius. Ok. Si en un momento dado nosotros mezclamos el agua fría y el agua caliente, ¿qué creen que va a pasar? Tomamos un recipiente y mezclamos el agua fría y el agua caliente. Se va a ir entibiando. Vamos a tener una masa total de 2 kilogramos. Exactamente. Muy bien, perfecto. La temperatura final del equilibrio seguramente van a ser 50 grados Celsius. ¿Está bien? Tengo la misma cantidad de masa y todo lo demás. Perfecto, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar, vamos a calcular el cambio de entropía. Fíjense que esta masa de agua, la masa de agua 1, va a aumentar de temperatura. ¿Está bien? Entonces la entropía va a aumentar. La masa de agua 2 va a bajar de temperatura. Entonces la entropía va a disminuir. ¿Está bien? Veamos ahora entonces. Las temperaturas tienen que estar en
temperaturas absolutas. Por lo tanto, estas serían 273, este sería 373 y este sería Kelvin, ¿no? Kelvin. Y este sería 323 Kelvin. Epa. Kelvin. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Bueno, el calor específico del agua, ya lo vamos a ver. 4186. ¿Está bien? ¿Ese era el calor específico del agua? Bien. ¿Cómo calculamos la entropía de la fuente fría? Bueno, de la fuente fría, de SF, vamos a poner, va a ser igual a la integral, ¿no es cierto?, entre el estado 1 y el estado 1 de diferencial de Q sobre T. ¿Cuánto sería la energía que le tengo que poner a la fuente fría para aumentar su temperatura? Fíjense. Yo tengo acá diferencial de Q va a ser igual a M por C por diferencial de T. ¿Está bien? Si yo lo reemplazo acá, vamos a tener que el cambio de entropía de la masa de agua fría va a ser igual a M por C por integral de diferencial de T sobre T. Sería de una temperatura de 273 a 323. ¿Está bien? Eso sería algo así como M por C por logaritmo natural de 323 sobre 273. ¿Está bien? La masa es 1 kilogramo. Calor específico del agua, 4186 Joule, kilogramo, Kelvin, lo vamos a poner, porque es la unidad que estamos trabajando, Joule Kelvin, por el logaritmo natural de 323 sobre 273. ¿Alguien me ayuda con esa cuenta? Ahí veo el chat, kilogramo, y me queda Joule Kelvin, que es la unidad. No, porque estamos viendo que esta masa que está acá, se está calentando. La masa final. Estoy viendo que esto va a aumentar de temperatura y esto va a disminuir de temperatura. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, a ver cuánto es. Acá Enzo dice 704. ¿Puede ser? Sí. 704. ¿Cuál sería la unidad del cambio de entropía? Joule Kelvin. Joule Kelvin. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a calcular el cambio de entropía que tuvo el agua caliente con el agua fría, ¿no es cierto? Es decir, el agua caliente a bajar la temperatura. Si es lo mismo, quiere decir que no hubo desorden, ¿no es cierto? Si es igual a 0, no hay aumento de desorden. ¿Está bien? Este aumentó el desorden, este lo disminuyó, entonces estamos en 0. Veamos ahora calcular la de la fuente del agua caliente. Agua caliente sería masa de la masa, era masa 1, masa 2, C, entre logaritmo natural. ¿Cuál sería la temperatura? 323 sobre 373. Acá tengo 1 kilogramo.
4.186 por el logaritmo natural de 323 sobre 373. Igual. Si nos da el mismo resultado es porque no hubo aumento de desorden. A ver. Muy bien. Menos, ¿cuánto? No, ese es el anterior. 704. A ver. Menos 602,47. Miren en este Kelvin. Perfecto. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo tan simple de mezclar agua fría y agua caliente, ¿sí? Llegar a una temperatura uniforme acá de 323 Kelvin, ¿sí? Miren cómo aumentó la entropía. ¿Cuál sería la entropía total? La entropía total de esta mezcla va a ser delta SF más delta SC. Entonces tendríamos 704 Joule Kelvin más menos 602,47 Joule Kelvin. Y eso me da una diferencia aproximadamente de 102 Joule Kelvin. En ese pequeño ejemplo nosotros vamos a ver que tenemos ahí una diferencia de temperatura, una variación de entropía positiva. Si esto es positivo, significa que hay aumento de entropía. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense que mientras ¿Qué significa nosotros... eso, profe? ¿Y qué que significa eso? Que hay aumento de desorden. Si la entropía es positiva, hay aumento de desorden. ¿Está bien? Aumento de desorden. Delta S positivo, aumento de desorden. Delta S negativo, disminución de desorden. ¿Está bien? Delta S igual a 0, no hay desorden. Pero fíjate vos que el enunciado de entropía dice que cuando se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante o bien aumenta. No puede haber, ¿no es cierto?, no puede haber casos donde la entropía disminuye. ¿Está bien? Y si la entropía aumenta, ¿no es cierto?, ¿sí?, el universo se va degradando y se pierde la oportunidad de aprovechar parte de la energía para realizar trabajo. ¿Estamos? Esto, como decía, si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso, esto no puede ocurrir. Fíjate vos que acá nosotros hemos considerado negativo, sí, pero bueno, el sistema es todo completo. Perdón, es esto, todo completo. ¿Sí? Aumenta la entropía, aumenta el desorden, ¿no es cierto? El universo se va degradando de a poco, ¿no es cierto? Es universo, cuando hablamos de universo térmico, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso se va degradando, decíamos, y se va perdiendo la oportunidad de realizar trabajo. ¿Sí?
Muy bien, lo que dice es que todas las temperaturas, al ponerse esta diferencia de temperatura, al ponerse en contacto, se van unificando, ¿no es cierto? Y si yo tengo una sola temperatura, ¿puedo realizar trabajo? Y no, por lo menos tengo que tener dos fuentes, ¿no es cierto?, para dos temperaturas diferentes para realizar trabajo. Ya lo vimos en la máquina de Carnot. Si TC y TH eran iguales, no, la eficiencia era cero. No tenía eficiencia esa máquina. ¿Estamos? Esa máquina térmica. Muy bien. No se transforman a medida que vos vayas unificando, es lo que yo te decía, a medida que se vayan unificando las temperaturas, se va a perder la oportunidad de realizar trabajo. No puedo realizar trabajo si no tengo por lo menos una diferencia de temperaturas. ¿Está bien? No existe una máquina térmica que tenga solamente una fuente de calor. Ya lo decía Kelvin Planck. No existe esto, una fuente de calor. Creo que hasta acá llegamos por hoy. Esto sería lo último de máquinas, digamos, de la segunda ley de la termodinámica. La clase que viene ya empezamos con la parte de electricidad, electrostática en realidad. ¿Sí? Si quieren hacer preguntas, se quedan un ratito y si no, nos estamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere. Que tengan buena semana y cuídense. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao. Gracias. Gracias por la Hasta clase. luego. Nos vemos, profe. Chao.